Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de lunes, ya 26 de julio. Arrancamos otro programa de Zona Agro, haciendo un recorrido en torno a las principales informaciones que dan en el campo, en el sector productivo, en el sector primario y, por qué no, el impacto también en el sector secundario y terciario. Como siempre, conversando con los referentes del sector agrícola, ganadero, productivo, el sector del transporte también, que está muy vinculado a esto, y todo lo que tiene que ver con el transporte hídrico también, porque es una cadena de valores que año tras año lastimosamente se va teniendo que adaptar a las realidades que subsisten en nuestro país. En este caso hablaremos un poco del maíz, de cómo se vienen las proyecciones, ya que estaría empezando la siembra en el mes de agosto, septiembre más o menos, pero tenemos un importante porcentaje de hectáreas afectadas por las heladas, y es por esto, para darnos un poco más un pantallazo general en torno a este rubro, nos acompaña en vivo en directo el director de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, la CAPECO. Con nosotros el señor Hugo Pastore. Director, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y mis saludos para la teleaudiencia. Director, estuve leyendo de que hay ciertas proyecciones a nivel regional de un aumento interesante en lo que sería la siembra del maíz en Paraguay. No sé si estaríamos acompañando estas proyecciones. Bueno, hoy la situación es la siguiente, ¿verdad? Nosotros el maíz normalmente lo tenemos como un cultivo que se siembra a continuación de los cultivos de primavera-verano. Normalmente se termina la cosecha de soja en los meses de fin de enero, durante el mes de febrero, y esa es la época donde se siembra el maíz, que le llamamos maíz de segunda o maíz afriña. Ese maíz está llevando ahora adelante su desarrollo y debería, en este momento se está empezando la cosecha que va a tomar este ritmo ahora en los próximos días y durante el mes de agosto. Este año viene un poco atrasado el cultivo porque ya se atrasó el inicio con la siembra de soja. La siembra de soja en el año 2020 debía haberse iniciado en condiciones normales en el mes de septiembre, pero por la demora en la llegada de las lluvias de primavera recién se inició durante el mes de octubre. Y bueno, eso ya genera todo un desfasaje y un atraso en el ciclo del cultivo. Y como bueno, hemos visto en estas últimas semanas, tuvimos heladas muy importantes que afectaron prácticamente a todas las regiones del país. Un elevado porcentaje de las áreas sembradas con maíz se encontraba en un estado de su desarrollo con mucha susceptibilidad, lastimosamente, a estas condiciones de frío y se han dañado, ¿verdad? Lastimosamente se han dañado ya en su fase final, cuando el maíz solamente ya está prácticamente la planta seca y solamente el grano, el que nosotros llamamos el choclo, digamos, ya está perdiendo su humedad. Es ahí cuando eventualmente la planta ya no es afectada por estos fenómenos de temperatura, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente nos ha pegado fuerte el tema de las heladas. Ya hemos tenido 5 heladas en total. Esta semana de nuevo se pronostican condiciones de clima muy frío, con lo que lastimosamente si hay algo que faltaba, si faltaba el golpe de gracia, eventualmente va a ser ¿verdad? Que inclusive también ya podría afectar a más áreas de trigo que también está en un estado susceptible, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Realmente esta no es una buena noticia. Tenemos hoy en día una condición regional e internacional de muy buenos precios por el maíz. Brasil también está enfrentando problemas similares, que es nuestro principal destino. Ellos también tienen los mismos atrasos, digamos, en lo que es su siembra de esta safriña. También han sufrido con las heladas, con lo que, digamos, los compromisos que hemos asumido las empresas exportadoras. Bueno, vamos a tener que estar viendo qué es lo que da finalmente de producción en términos de volumen y en términos de calidad de los granos cosechados. Es así. Director, podemos hablar de algunos números. Sabemos de que, bueno, en total hay unas 750.000 hectáreas de maíz que se siembran a nivel país. ¿Algún porcentaje en cuanto a la afectación de este terreno? Bueno, sí, nosotros estimamos que la superficie sembrada este año sí debe estar en 750.000, tal vez un poquito más, llegando a las 800.000 hectáreas. Nosotros creemos que con las primeras heladas que ya tuvimos se afectó aproximadamente al 50% del área sembrada, ¿verdad?
eso ya significa menor rendimiento potencial. Hubieron algunos productores que tomaron la decisión de convertir eso en silaje para forraje. Eso quiere decir que entran con máquinas picadoras y ya directamente eso va para forraje de ganado y ya no va a ser cosechado como grano, ¿verdad? Todavía es difícil estimar el impacto en calidad. Los primeros lotes que se cosecharon, porque esto ya muy, muy poco, fueron los lotes que justamente consiguieron escapar a los efectos de las heladas y bueno, han tenido rendimientos aceptables y también la calidad estaba dentro de los padrones de comercialización habituales, ¿verdad? Pero es poco y lo malo va a venir después, ¿verdad? Entonces, tendremos que ir viendo cómo padronizar, digamos, eventualmente ir haciendo mezclas de producto bueno y ir generando el padrón que exigen los compradores. Es así, totalmente. Director, ¿cómo está el mercado en cuanto al maíz paraguayo? ¿Es bien visto a nivel regional? Bueno, sí, el Brasil es un gran comprador de nuestro producto. eh, También Chile es un demandante de nuestro maíz. También otros destinos suelen demandar. Pero hoy en día, teniéndole a Brasil como una gran aspiradora que está al lado nuestro, donde muchos de los compradores están bastante cerca de la frontera, ya sea en el estado de Paraná, en el estado de Santa Catarina, donde hay mucho consumo para la producción de cerdos, pollos. Entonces, realmente es una logística muy sencilla. El padrón de calidad, inclusive con el cual compra el mercado brasilero, es un padrón un poquito más favorable en el sentido que tiene una pequeña ventaja en cuanto a determinadas restricciones de calidad. Entonces sí, es un mercado que es muy, muy apetecido, digamos, y muy, muy trabajado por los exportadores paraguayos. Es así. ¿A cuánto está comprando hoy Brasil, director? Bueno, hoy realmente el precio puede ser cualquier número, ¿verdad? Porque nadie quiere vender. Como hay tanta incertidumbre respecto de lo que es la calidad final y el rendimiento final, hoy prácticamente no se hacen operaciones. Hay mucha incertidumbre, nadie quiere tomar compromisos que después sean imposibles de cumplir, ¿verdad? El mercado busca generar incentivos en los vendedores, pero en ese sentido realmente el productor y los comercializadores son muy prudentes en tener una certeza de que realmente se va a disponer del producto sobre el cual están asumiendo un compromiso, ¿verdad? Hoy no estamos en condiciones de hablar de un mercado porque realmente hay indicaciones de compradores con muchas ganas de comprar, pero los vendedores están completamente reticentes a hacer negocios. Es así, delicada situación totalmente. Ahora, hablando un poco de la cuestión combustibles, director, ¿cómo está afectando esto al gremio? Bueno, digamos, lo que son las labores de campo, el transporte y demás, sin duda que tienen impacto a través de la suba de los combustibles, ¿verdad? Nosotros estamos viendo con mucha atención este tema. Tenemos, digamos, este año hemos tenido un ida y vuelta importante con el sector de transportes, digamos, ¿verdad? Donde hemos tenido reuniones, luego ellos han ido al paro, en fin, se separó, se levantó nuevamente, ahora hay una intención de llevar esto a un proyecto de ley con el cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros creemos que los servicios que se hacen entre privados deben regirse por normas de oferta y demanda. Sí entendemos nosotros que hay momentos del año donde los precios superan ampliamente, los precios pagados por el servicio de transporte superan ampliamente los valores que se tienen en esta tabla referencial de fletes que se ha acordado y hay otros momentos del año, bueno, donde el mercado se acomoda de una manera distinta y probablemente hacia el final uno mira promedios anuales deben estar muy cercanos a los valores pactados en esa tabla referencial. Es así, categóricamente. Ahora bien, la bajante del río también me imagino que está haciendo una piedra en el zapato para el sector.
Ese es un tema muy preocupante realmente, ¿verdad? Porque venimos ya de una situación que se viene reiterando en los últimos 4 años. El año pasado, tomando el caso del río Paraná, la situación ya era crítica, pero conseguimos hacer varias ventanas de agua donde se conseguía cargar barcazas y sacarlas, digamos, con este operativo conjunto liderado por la Cancillería juntamente con las binacionales Itaipú y Yacyretá. Este año conseguimos hacer solo una. Luego Brasil ha decretado una emergencia energética e hidrológica, con lo que va hasta septiembre de este año, con lo cual en este momento es imposible poder hacer ese tipo de operaciones. El río Paraná está en marcas que vienen de la década de los años 40. O sea, realmente estamos viviendo un ciclo similar a algo que ya pasó en el pasado, pero probablemente ya tenemos pocos testigos vivos de aquellos tiempos, ¿verdad? Nosotros recordamos otro estado de cosas, ¿verdad? Entonces, realmente viendo los datos históricos, vemos esa situación. El río Paraguay, por otro lado, continúa siendo navegable con muchas limitaciones. Las barcazas están cargando aproximadamente el 70% de su capacidad, pero los tiempos de tránsito de los convoyes son mucho más lentos, prácticamente el doble de lo usual, porque se tienen en el camino varios pasos difíciles donde los convoyes tienen que amarrar, separar barcazas, cruzar esos pasos difíciles en grupos más pequeños, luego rearmar los convoyes y continuar la navegación. Todo esto, toda esta coyuntura significa costos. Costos de flete interno llevando mercaderías que deberían hacer un tránsito corto, tienen que hacer un tránsito más largo dentro del país para encontrar su vía de salida. Tenemos costos adicionales en lo que es el costo financiero, ¿verdad? Porque todo se atrasa, hay que seguir financiando la mercadería, hay mermas por almacenajes más prolongados del producto, en fin, toda esta sumatoria de factores genera costos e ineficiencias al sector. Es así. Ahora, este plan de gobierno, este plan de dragado que se está llevando adelante, ¿podría ayudar a subsanar un poco la situación? Es fundamental, es realmente fundamental hacer esas tareas de dragado en el río Paraguay. Ya se está trabajando. Ahora es imperioso también iniciar las tareas de dragado en el río Paraná, en aguas abajo de la represa. Ahí el sector privado ya ha avanzado con equipamiento propio en determinados pasos difíciles, pero se necesita sí el apoyo de dragas de mayor porte, ¿verdad? El año pasado se hicieron labores de dragado, pero quedaron algunos pasos que no pudieron ser trabajados porque tienen lechos rocosos. Hoy en día esos pasos están siendo trabajados por unos equipamientos especiales del sector privado, de un grupo de puertos, de los grupos de puertos que están en el Alto Paraná. Y bueno, ese trabajo es lento, pero está avanzando, ¿verdad? Y es fundamental realmente hacer en ambos ríos, ¿verdad? En el Paraná y en el Paraguay los trabajos que se están haciendo se deben continuar porque realmente esta situación es crítica. Nosotros vemos con agrado, por ejemplo, la ruta que va de Asunción a Ciudad del Este, está cada día más linda, se transita cada vez más rápido, pero tenemos que cuidar nuestra principal pista de salida y entrada de comercio que son nuestros ríos, ¿verdad? Es ahí por donde se mueve el grueso de nuestro comercio internacional, tanto de exportación como de importación. Es así, demasiado fundamental lo que menciona, director. Es importante también hacernos eco y plantar este tema en la agenda, porque lastimosamente año tras año tenemos que hablar del mismo tema. Es una problemática que ya tuvo que haberse subsanado hace bastante tiempo para no impactar así, como usted ya mencionaba, nuestra principal pista de comercialización. Ahora, justamente hablando de esto, ¿cómo venimos con las conversaciones con el gobierno? ¿Alguna respuesta, alguna mesa de diálogo con ellos? Sí, nosotros tenemos, bueno, vemos con sumo agrado que finalmente el presidente de la República haya indicado al equipo económico que tome cartas en el asunto, ¿verdad? Y que se tomen todos los recaudos que sean necesarios, ¿verdad? A esto lo que hay que darle es agilidad. Anteriormente se había presentado un proyecto de ley de emergencia para poder
licitar y aprobar por canales más rápidos los trabajos de dragado. Esto tomó su tiempo hasta que finalmente se aprobó en las cámaras del Parlamento, y hoy en día el Ministerio de Obras Públicas a su vez está en el proceso de llamado a licitación, evaluación de las carpetas para finalmente proceder a la adjudicación. Son estos procesos son los que necesitamos que se apuren, ¿verdad? Nosotros, bueno, ahora estamos entrando prácticamente ya en el mes de agosto, y sin darnos cuenta estaremos en la próxima campaña. El trabajo de dragado no es un trabajo que se haga de un día para otro, demora tiempo, así que hoy en día ya prácticamente lo que se haga será pensando en que la próxima campaña agrícola pueda tener garantizada una navegación razonable. Obviamente necesitamos que llueva, es necesario que las nacientes y los cauces vuelvan a rellenarse, y de esa manera poder tener realmente esas garantías de navegación. Es así, sumamente importante. Ahora bien, al igual que otros productos importantes a nivel Paraguay, como la carne, por ejemplo, que se va conquistando mercados, ¿el maíz también tiene proyecciones de ingresar a otros mercados, director? Bueno, nosotros tenemos muchos mercados habilitados para el maíz, pero por suerte tenemos cada vez mayor demanda interna. El consumo interno ha crecido muchísimo en varios frentes, ¿verdad? Uno de los más importantes probablemente sea la producción de etanol. Tenemos plantas muy importantes para producción de etanol, combustible, ¿verdad? A base de maíz. Tenemos plantas muy importantes en el departamento de Canindeyú, en el departamento de San Pedro, en la zona del departamento de Caguazú, en la región de Campo 9, y así, bueno, en varias regiones se ha vuelto un rubro clave realmente, y tiene la gran versatilidad que es un producto que si la materia prima maíz tiene algún tipo de daño de calidad, se puede consumir igual, no hay ningún problema. Ya cuando hablamos de productos destinados a ración animal, principalmente cuando hablamos de alimento para aves o para cerdos, son dietas muy estrictas en cuanto a calidad y sanidad del grano, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado en lo que hace a la calidad del producto. Y finalmente también tenemos el maíz que es utilizado para la alimentación de ganado bovino, ¿verdad? Entonces, realmente hoy dentro de lo que es el mercado interno hemos crecido muchísimo en la demanda. Esa es una muy buena noticia. Tenemos otros tipos de industrias también un poquito más pequeñas. Un asociado de la Cámara tiene una industria que procesa maíz, donde produce tipo una polenta, digamos, y un derivado se usa para la industria cervecera, ¿verdad? Entonces, realmente el maíz hoy goza de buena salud en el sentido de que tenemos muy buena demanda dentro de lo que es nuestro propio mercado. Qué bueno eso, importante también compartir las buenas noticias de cómo el rubro va creciendo. Ahora una cuestión un tanto inquietante, director, ¿cómo se subsana el impacto climático? ¿Hay algún método o sistema que pueda ayudar a paliar un poco esos impactos colaterales, principalmente en el pequeño productor que me imagino es el más afectado? Fundamental es que hoy el productor por suerte maneja mucha información. Hoy se tiene en un aparato celular acceso a información de clima, proyecciones de clima, información de mercado, y si el productor no tiene, tendrá a su vecino, su amigo o su pariente, ¿verdad? O el amigo o el silo en la zona, ¿verdad? Y esa información se difunde. O sea, realmente hay mucho acceso a información, ¿verdad? Entonces, una de las claves es que el productor, por ejemplo, tome la decisión de sembrar en el momento correcto. En la campaña pasada había gente que tenía expectativas de inicio de lluvias que finalmente no llegaron, ¿verdad? Algunos se arriesgaron y sembraron, como nosotros decimos, sembraron en el polvo, sin que venga la lluvia, esperando que llueva encima de la siembra. Esas lluvias no llegaron o llegaron de manera insuficiente. Sin embargo, aquellos que fueron más prudentes, manejando información y esperaron el momento correcto, luego han sido exitosos y han tenido buena producción. Entonces, eso realmente se dio, ese fenómeno de la gente de las siembras muy tempranas de soja en la campaña pasada, fueron castigadas por el clima lastimosamente. Las siembras intermedias y tardías tuvieron un mejor acompañamiento del clima, ¿verdad? Ese es un factor clave, ¿verdad? Luego, bueno, hay algunas herramientas de seguros, en algunas regiones hay gente que ha invertido en regadío, pero esas son ya alternativas
que si bien son muy interesantes, requieren una inversión muy importante que no cualquiera necesariamente puede hacerlo, aunque hay opciones de financiamiento a largo plazo, inclusive, que son muy interesantes, ¿verdad? Pero realmente es clave la decisión del productor de sembrar en la hora correcta. Es así, ahí tiró un tip sumamente interesante e importante para tenerlo en cuenta. Ahora, por último, director, haciendo un pequeño resumen, lastimosamente el maíz va a tener una afectación en su rinde en lo que sería la cosecha de 2021-2022. Es así, es así. Eso lastimosamente ya es irreversible. El tamaño de la afectación todavía está por verse, ¿verdad? Pero sí, lastimosamente es un cultivo al hacerse en la temporada de otoño-invierno, corremos ese tipo de riesgos. En muchos años, bueno, el clima ha sido más benigno. Este año realmente está siendo muy severo el invierno. Si bien tenemos nuestros veranitos como en estos últimos días, pero ya mañana o pasado, de vuelta en esta misma semana, vamos a tener condiciones de frío extremo, ¿verdad? Es nuestra realidad, es nuestro clima. Y bueno, con esto tenemos que convivir, ¿verdad? Por eso es importante y el productor agrícola eh, son riesgos que él permanentemente está asumiendo, ¿verdad? Son vicisitudes que siempre están en su carpeta de riesgos y de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, realmente eh, uno habla mucho, no, pasa esto, el productor aquí, el productor allá, pero luego están la cantidad de riesgos y la cantidad de problemas que se presentan en el día a día que hay que poner todo realmente en la canasta para hacer el análisis. Totalmente, totalmente. Es importante ver todo el vaso o el panorama completo de la realidad que estamos atravesando a nivel productivo. Director, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, hay varias preguntas más que tengo que dejarlas en el tintero, pero creo que tenemos el pantallazo en general importante de cómo se proyecta el rubro. Queremos agradecerle por su tiempo valioso en esta tarde y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Un gusto siempre conversar con ustedes y mis saludos para toda la teleaudiencia. Excelente, muchísimas gracias. Así compartiendo con nosotros en vivo, en directo, el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, la CAPECO, el señor Hugo Pastor, hablando un poco en torno al comercio del maíz, cómo están las proyecciones para este año y lastimosamente la situación climatológica que no va a acompañar. Hay que ver en los meses venideros cómo se va desarrollando el terreno en este ámbito. Con esto, lastimosamente, señoras y señores, llegamos al final, tenemos que despedirnos, pero será hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 510 TV. Chao.